Detrás de las cámaras, de los aplausos y de los flashes, muchos vivían algo muy distinto a lo que el público veía. Mientras todo el mundo los aclamaba como ídolos, ellos cargaban con inseguridades, presiones extremas y un silencio que pesaba más que cualquier premio. Por eso, en este video vas a conocer 22 estrellas del viejo Hollywood que, mientras el mundo las admiraba, estaban librando batallas que nadie se atrevía a mencionar. Si creías que lo sabías todo sobre estas leyendas, prepárate para ver el otro lado de la historia, el que nadie contaba. Greta Garbo fue una de las figuras más enigmáticas del cine clásico. Su decisión de retirarse abruptamente a los 36 años, en la cima de su carrera, desconcertó a muchos. Garbo evitaba los eventos públicos, rechazaba entrevistas y apenas socializaba con colegas. Su comportamiento reservado respondía en parte a una fuerte ansiedad social, documentada por biógrafos y amigos cercanos. Pasaba largas temporadas en soledad y raramente se dejaba ver en público tras dejar la actuación. Por eso, su retiro no fue un capricho, fue una necesidad. Montgomery Clift fue considerado uno de los actores más intensos de su generación. Detrás de su sensibilidad artística, enfrentó una vida marcada por el aislamiento emocional. Tras un accidente automovilístico en 1956, su salud física y mental se deterioraron notablemente. Su dependencia de analgésicos y su dificultad para lidiar con la presión lo alejaron de muchos círculos sociales. Amigos cercanos decían que tenía días enteros de silencio absoluto. A pesar de eso, siguió actuando con una profundidad que pocos podían igualar. Lana Turner fue símbolo de glamour en Hollywood, pero su vida privada fue todo menos brillante. Enfrentó constantes tensiones familiares, problemas afectivos y episodios prolongados de inestabilidad emocional. Durante años, se mantuvo en el ojo público mientras lidiaba con situaciones que afectaron profundamente su bienestar. Sus apariciones públicas contrastaban con sus rutinas en soledad, donde solía aislarse por completo. Se dice que más de una vez abandonó el set sin explicación, incapaz de continuar. Spencer Tracy fue admirado por su talento sobrio y natural, pero su carácter reservado ocultaba una vida emocionalmente compleja. Aunque rara vez hablaba de ello, conocidos aseguran que atravesaba largos periodos de melancolía. Su fe católica y su culpa personal influyeron profundamente en su estado anímico. Tuvo una relación larga y complicada con Katharine Hepburn, marcada por la distancia emocional. En los rodajes mantenía el control, pero fuera de cámara evitaba reuniones y prefería quedarse solo en su camerino. Peter Lorre, famoso por sus personajes sombríos, no solo interpretaba angustia, la vivía. Nacido en Europa y refugiado en Estados Unidos tras huir del nazismo, cargaba con un pasado difícil. Sufría de insomnio crónico y ansiedad, que intentaba manejar con medicamentos. Su comportamiento errático en el set fue documentado por varios directores, aunque pocos sabían que detrás había un estado emocional delicado. Judy Garland fue empujada al mundo del espectáculo desde niña, y esa presión marcó el resto de su vida. El estudio controlaba su dieta, su aspecto y hasta sus emociones. Desde su adolescencia fue medicada para mantenerse activa durante los rodajes, generando una dependencia que afectó su estabilidad emocional. A lo largo de su carrera, luchó con crisis de ansiedad y episodios de tristeza prolongada. Su talento parecía inagotable, pero tras bambalinas se encontraba al borde del colapso. ¿Cuántas veces viste El Mago de Oz sin saber lo que realmente vivía Judy detrás de cámaras? Duele saberlo ahora. Edward G. Robinson fue reconocido por interpretar a personajes duros y decididos, pero en su vida real enfrentó momentos de profundo desánimo. En los años 50, fue investigado por presuntas simpatías políticas, lo que afectó su carrera y su estabilidad emocional. Pasó por un divorcio complicado y enfrentó pérdidas personales que lo llevaron a largos periodos de aislamiento. Frank Sinatra proyectaba seguridad en el escenario, pero su círculo íntimo conocía otra cara. A lo largo de su vida tuvo altibajos emocionales que afectaron sus relaciones personales y su estado anímico. A menudo se refugiaba en el trabajo para evitar lidiar con sentimientos que lo desbordaban. Varias personas cercanas relataron que después de shows exitosos, prefería estar solo en su habitación en completo silencio. Joan Crawford fue una figura dominante en la pantalla, pero en privado luchaba contra una carga emocional constante.
Proveniente de una infancia complicada, mantuvo una imagen de perfección que terminó por agotarla. Tenía rutinas extremadamente rígidas y era exigente consigo misma y con quienes la rodeaban. Varias biografías coinciden en que sus periodos de aislamiento eran frecuentes y que encontraba refugio en su rutina diaria para no perder el control. Charles Laughton fue aclamado por su intensidad interpretativa, pero pocos sabían que esa intensidad nacía de un conflicto interno constante. A lo largo de su vida expresó sentimientos de inseguridad sobre su físico y su talento, incluso tras recibir elogios de la crítica. Encontraba consuelo en la escritura personal, donde volcaba pensamientos que rara vez compartía en voz alta. Su sensibilidad lo hacía brillante como actor, pero lo volvía vulnerable fuera del escenario. John Garfield fue conocido por sus papeles de tipo rudo, pero en la vida real era un hombre introspectivo y emocionalmente complejo. Nacido en el Bronx y criado en condiciones difíciles, arrastró consigo desde joven una sensación de angustia permanente. Durante la caza de brujas en Hollywood fue investigado, y el estrés de ese periodo impactó profundamente en su bienestar. Cercanos a él contaban que, entre escenas, se quedaba solo, mirando al vacío, completamente ajeno al bullicio del set. Marilyn Monroe fue el rostro del glamour, pero también un símbolo de fragilidad emocional. Desde pequeña, vivió en hogares temporales y nunca conoció estabilidad familiar. Esa falta de afecto la persiguió durante toda su vida. Aunque alcanzó la fama, siempre dudó de su talento y su valor personal. En los rodajes, necesitaba apoyo constante y solía llegar con horas de retraso, producto de crisis que pocos entendían. Anthony Quinn fue una figura poderosa en pantalla, pero sus inseguridades lo acompañaron incluso en la cima de su carrera. Hijo de inmigrantes, siempre sintió que debía probar su valor en un entorno que no lo veía como igual. Esa tensión lo llevó a exigirse al límite y a cargar con frustraciones que, con el tiempo, afectaron su equilibrio emocional. Aunque era carismático, muchos recuerdan que durante las grabaciones solía desaparecer por ratos, encerrado en sí mismo. William Holden era el galán clásico de Hollywood, pero su vida fuera de cámara era mucho menos estable de lo que parecía. Era reservado, perfeccionista y propenso al aislamiento. A medida que pasaban los años, le costaba más lidiar con la presión de mantenerse vigente y conservar la imagen que el público esperaba. Compañeros de rodaje lo describían como alguien que, incluso rodeado de gente, parecía estar muy lejos. Orson Welles fue un innovador del cine, pero también un hombre que vivía atrapado en su propia mente. La presión de superar su obra maestra Citizen Kane lo acompañó toda la vida, y su perfeccionismo le impedía disfrutar de sus logros. Sufría constantes episodios de autocrítica que lo hacían dudar incluso después de recibir reconocimientos. Trabajaba durante noches enteras en soledad, convencido de que nada de lo que hacía era suficiente. ¿Qué opinas? ¿El genio siempre tiene que venir con un precio tan alto? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Kirk Douglas fue uno de los rostros más duros del cine clásico, pero lejos de los reflectores, enfrentó momentos difíciles que nunca mostró abiertamente. Años después de alcanzar la cima, confesó haber atravesado crisis emocionales durante distintas etapas de su vida. El peso de las decisiones pasadas, los altibajos de su carrera y la presión de cumplir con su propia imagen pública dejaron marcas profundas. En sus memorias, dejó claro que no todo en su vida fue fuerte. James Dean se convirtió en ícono cultural con solo 3 películas, pero su mundo interior era mucho más turbulento de lo que el público imaginaba. Tuvo una infancia inestable, marcada por la pérdida temprana de su madre, y desde muy joven mostró señales de inquietud y aislamiento. Aunque muchos lo veían como el rebelde perfecto, sus amigos más cercanos contaban que pasaba horas callado, encerrado en sus pensamientos. Vivien Leigh fue adorada por su papel en Lo que el viento se llevó, pero su vida personal fue marcada por altibajos intensos. Fue diagnosticada con trastorno bipolar en una época en la que poco se hablaba del tema. Sus cambios de ánimo eran bruscos y a veces imposibles de manejar, tanto para ella como para su entorno. A pesar de su talento, muchas veces era retirada de producciones por problemas de salud. Su esposo, Laurence Olivier, intentó acompañarla, pero la situación lo superó. Ava Gardner fue sinónimo de belleza en Hollywood, pero también fue una mujer que arrastraba inseguridades profundas.
Su historia estuvo marcada por relaciones intensas, decisiones impulsivas y una constante necesidad de escapar del ruido que la rodeaba. En muchas entrevistas se notaba su tensión con la industria, y era común que desapareciera por días sin avisar. Quienes la conocieron decían que a veces se quedaba mirando por la ventana en silencio durante horas. Rita Hayworth fue uno de los rostros más reconocibles del cine clásico, pero su historia familiar y personal fue difícil desde el principio. Desde muy joven, su carrera fue dirigida por su padre, y esa experiencia marcó su relación con la fama y con su propia imagen. A lo largo de su vida, vivió etapas de retraimiento, inseguridad y fatiga emocional. La cámara la adoraba, pero fuera del set muchas veces prefería estar sola, alejada del bullicio. Bette Davis tenía una presencia imponente en pantalla, pero fuera de escena su carácter fuerte muchas veces escondía un mundo interior lleno de presión y exigencia. Fue una pionera en abrirse paso en una industria dominada por hombres, y esa lucha constante le generó un desgaste profundo. Aunque rara vez lo admitía, atravesó etapas de agotamiento emocional y aislamiento. Prefería mantener el control absoluto de su entorno, y cuando algo se salía de lugar, se cerraba por completo. Gene Tierney fue admirada por su elegancia y su talento, pero su historia está marcada por una serie de eventos personales que afectaron gravemente su salud mental. El nacimiento de su hija con una discapacidad, a causa de una enfermedad contraída durante el embarazo, la afectó profundamente. Poco después, fue diagnosticada con trastorno bipolar y pasó temporadas internada en clínicas especializadas. Aunque volvió a trabajar, nunca logró recuperar por completo la estabilidad emocional. Y después de escuchar todas estas historias, uno entiende que en el viejo Hollywood no todo era brillo y glamour. Estas estrellas vivían rodeadas de fama y aplausos, pero muchas también cargaban con una lucha silenciosa que muy pocos conocían. Es impactante pensar que, detrás de esos nombres tan grandes, había personas lidiando con emociones que no se hablaban en voz alta. Y seguramente, hay muchas más historias que nunca salieron a la luz. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Hay alguna que no conocías? Te leo en los comentarios. No te pierdas el próximo episodio en este canal, donde el brillo de Hollywood siempre deja sombra.